disperso, y ahí, por ejemplo, ya les comienzan a hablar de las disoluciones, ¿ya? Y por lo general están en dos partes, uno es un soluto y el segundo es un disolvente. Sin embargo, las fórmulas, igual yo les voy a mostrar en este momento, pero si me están siguiendo con su texto, me gustaría que lleguen hasta aquí por lo menos. Esa parte la pueden ver un poquito, pero no es muy relevante tampoco. Para la parte teórica de repente sí, para problemas no tanto. Entonces pueden llegar, por ejemplo, hasta una parte como esta. Puedo decirles esta parte de aquí, ¿ya? La tabla número 5. En la tabla número 5 van a poder ver donde hay una clasificación de la siguiente manera. Les hablan de las unidades físicas de disolución. Tomen en cuenta. Unidades físicas de disolución, ¿ya? Van a remarcar si gustan eso. Y después de todo este cálculo, les dan otra tabla. Algo parecido. Ahora les dan las unidades químicas de disolución. ¿De acuerdo? Es algo parecido a lo anterior. Unidades físicas de disolución. La segunda parte son las unidades químicas de disolución. ¿Ya? Estamos hasta ahí. En ese sentido, si gustan y están manejando su texto, pueden ir a estas páginas para poder revisar o tomar como referencia las unidades físicas y las unidades químicas de disolución. De acuerdo, de todas formas lo vamos a hacer igual en pizarra conmigo. Ya, esa parte les quería mostrar. Dame un segundito. Ya. A ver, nuevamente, perdón. Ya. Bien, chicos, continuamos. Ya. Entonces, nuevo tema sistemas dispersos. Como les mencionaba, sistemas dispersos, en muchos textos lo van a encontrar simplemente como disoluciones o como soluciones, ¿ya? Pero en el texto de medicina, por lo menos, hace referencia como un sistema dispersos, ¿ya? El concepto de un sistema disperso es mucho más amplio, sin embargo, les voy a explicar la parte para hacer problemas de lo que vienen siendo las disoluciones. En ese sentido, haremos la siguiente analogía, ¿ya? Vamos a manejar en todo caso ahora mezclas, vamos a manejar frascos, tiene que manejarlo así, ¿ya? Entonces, vean, mm, cuando tenemos, por ejemplo, algún tipo de recipiente, aquí vamos a manejar una mezcla de dos tipos de sustancias. Por lo general manejamos dos. A ese frasco vamos a introducir de forma imaginaria dos tipos de sustancias. Primera sustancia, segunda sustancia, ¿de acuerdo? A una primera sustancia se la denomina prácticamente el soluto, ¿de acuerdo? A una primera sustancia se la conoce o se la denomina seguramente como el soluto, ¿ya? Se lo conoce como el soluto. Y a una segunda sustancia
se la conoce como el disolvente. A ver, al disolvente yo lo coloco siempre con una D minúscula. Se coloca un soluto y se coloca un disolvente, ¿correcto? Se le coloca un soluto y un disolvente. Entonces, como pueden ver, disolvente, perdón. Ya. Entonces, cuando manejamos mezclas, por lo general manejamos dos tipos de elementos, dos tipos de sustancias. Uno se conoce como el soluto y el segundo se conoce como el disolvente, ¿correcto? Se conoce como el soluto y se conoce como el disolvente. Tomando en cuenta, ¿cómo puedo reconocer o de repente cómo puedo diferenciar quién es el soluto, quién es el disolvente? Por lo general pasa siempre esto. El soluto es la sustancia que se encuentra en menor proporción. Y el disolvente, por otra parte, es la sustancia que se encuentra en una proporción mucho mayor. En ese sentido, el disolvente es un compuesto mayoritario, o es el que está en mayor cantidad, y el disolvente es y el soluto, perdón, es el compuesto que está seguramente en menor cantidad. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ambas sustancias se mezclan, un soluto y un disolvente, a la mezcla en conjunta se la conoce como una disolución. Cuando ambos ya están mezclados, a la mezcla en conjunta se la conoce como una disolución, ¿de acuerdo? La mezcla en conjunta ahora ya es una disolución. Ahora, a la mezcla en conjunta, por ejemplo, igual tiene otro posible nombre. A la mezcla en conjunta se la conoce como una disolución o en algunos casos igual se la conoce solamente como una solución, ¿ya? Se la conoce como una disolución porque son dos componentes o solamente se la menciona como una solución. Ambos, ambos posibles nombres son válidos, ¿no? Para poder manejar ese tipo de problemas. Y en ese sentido, manejamos un soluto y manejamos un disolvente. A modo de ejemplo, por lo general siempre les digo esto. A ver, imagínense que por decirles, estamos preparando una taza de café o de repente, es una taza de café, ¿ya? Entonces, cuando preparamos café, ¿qué es lo que pasa? Seguramente se coloca el café instantáneo, o por decirles el café en polvo, ¿ya? Se coloca seguramente una parte que es café instantáneo, café en polvo, y se lo mezcla seguramente con agua. Ahí pasa algo parecido. Mezclamos entonces café con agua, por decirles, ¿de acuerdo? En ese sentido, ¿quién hace el papel de soluto? ¿Quién hace el papel del disolvente? El café seguramente el que está en menor proporción. Por ese motivo, como es el que está en menor cantidad, el café hace el papel o le corresponde el nombre del soluto, el componente que está en menor proporción o en menor cantidad en la mezcla. Y por otro lado, el agua, en un caso como este, hace el papel del disolvente. Tomando en cuenta que el agua es el componente mayoritario, ahora va a ser el disolvente como tal. ¿Ya? Eso viene siendo. Eso es un ejemplo clásico. Café con agua, por decirles, podemos mezclar esos dos. Es una mezcla y a la mezcla tal cual se la conoce como una disolución o se la conoce como una solución simplemente. Ambos nombres posibles son válidos. ¿Ya? No siempre mezclamos, por decirles, agua con café. No siempre hacemos eso. Otro ejemplo que se maneja bastante es el que se mezcla hasta lavandina con agua. Lavandina juntamente con agua, ¿ya? Lavandina juntamente con agua. Algo parecido. Imaginen que colocamos poca cantidad de lavandina. En ese sentido, la lavandina seguramente está haciendo el papel del soluto, o sea, el componente minoritario. La lavandina es el papel del soluto, entonces el componente minoritario. Y por otro lado, el agua es el componente que es de mayor cantidad, entonces hace el papel del disolvente, ¿correcto? Entonces es el papel del disolvente. En ese sentido, la mayoría de las disoluciones o la mayoría de las soluciones, o de forma general, la mayoría de las mezclas, casi siempre, como pueden ver, están mezcladas con agua. Es por ese motivo que se dice que el agua es un disolvente universal, ¿correcto? En la mayoría de los casos y en la mayoría de las preguntas, prácticamente el disolvente principal casi siempre es agua. Es por ese motivo que se dice o se puede asumir que un disolvente universal es prácticamente este, ¿correcto? Pero aquí tenemos dos conceptos nuevos, soluto y disolvente. Soluto, el componente que es en menor cantidad, y el disolvente, el componente que seguramente está en mayor cantidad. ¿De acuerdo? En ese sentido, para poder expresar la concentración de un soluto en un determinado disolvente, se manejan dos tipos de unidades. Se manejan seguramente unidades físicas y unidades químicas. ¿Ya? Manejamos ahora dos tipos de unidades para poder expresar concentraciones. Manejamos las unidades físicas.
Y también las unidades químicas, ¿correcto? Unidades físicas y unidades químicas. Ya. Entonces, para poder expresar las concentraciones de distintos tipos de disoluciones, de distintos tipos de soluciones, o simplemente decirles, para poder expresar las concentraciones de distintos tipos de mezclas, se manejan por lo general dos tipos de unidades, las unidades físicas y seguramente las unidades químicas, tomando en cuenta que una unidad física maneja como base el concepto de la masa y el concepto del volumen, ¿correcto? Así que cuando ustedes van a poder ver las fórmulas, cualquier tipo de unidad física, van a poder ver que maneja mucho más en sus unidades, tal cual lo que se conoce como masa y tal cual lo que se conoce como el volumen. Esos dos tipos, por ejemplo, de unidades son las que se manejan como base para el cálculo de las unidades físicas. ¿De acuerdo? Por otro lado, si estamos manejando algún tipo de unidad química, van a ver que la unidad química no maneja la masa y el volumen como base, sino más bien maneja mucho más el concepto de los moles, lo que significa cantidad de sustancia o cantidad de materia, el mol prácticamente, ¿de acuerdo? Entonces, las unidades químicas específicamente manejan un concepto de mol y en las unidades físicas manejan la masa y el volumen como tal, ¿de acuerdo? Hasta ahí estamos, por favor, al respecto con esta parte teórica de las unidades. Luego de eso, en su texto, por ejemplo, tenemos las unidades físicas y las clasifican por lo menos en tres partes. Vamos a copiar directamente su tabla y les voy explicando poco a poco eso. Así que por eso, si me están siguiendo con su texto, van a buscar las páginas de las unidades físicas y de las químicas para poder guiarnos. Voy a colocarlo así, por favor. Unidades físicas. Unidades físicas en este caso. Ya. Aquí algo más que no les he explicado. A ver. Como pueden ver, en estos casos se manejan por lo general tres tipos de conceptos. Los primeros les expliqué bien. Les dije soluto, les dije disolvente. Pero entre los dos unidos, entre los dos combinados, ya se lo conoce como una disolución, ¿correcto? En ese sentido, cuando por ejemplo haga referencia a un soluto, van a ver que solamente se maneja una simbología de S. Cuando maneje soluto, van a ver que solamente voy a manejar S. Cuando algún momento me vaya a referir a un disolvente, van a ver que voy a manejar una D minúscula. Y cuando haga referencia al total de la mezcla, es decir, a una disolución, van a ver que voy a manejar una D mayúscula. Esto por acaso lo hago solamente como convención. Al disolvente y a la disolución, los nombres se parecen un poco, entonces por ese motivo a veces es medio confuso manejar ambos, disolvente y disolución. Es por ese motivo que cuando indicamos un disolvente, por lo menos siempre lo voy a colocar con una D minúscula. Y cuando manejemos al total, o sea, ya a la mezcla conjunta, a la disolución, lo vamos a simbolizar con una D mayúscula para empezar, ¿de acuerdo? Y luego de eso para el soluto creo que no hay mucha confusión porque solamente es ese. La confusión son con esos dos, disolución con D mayúscula y disolvente, por favor, con D minúscula, ¿ya? Es lo que voy a manejar. Ahora, en ese sentido, colocaremos, por favor, las unidades físicas. Entre las físicas tenemos estas tres que son de repente las más relevantes. Recordando que, por ejemplo, para química manejamos el concepto de la masa y el peso de una forma indistinta, me refiero. La masa, por ejemplo, y el peso sí es diferente, pero desde un concepto o desde un punto de vista mucho más de la física, porque ustedes saben que la masa, por ejemplo, se maneja en kilogramos y el peso se lo maneja como una fuerza de newtons. Sin embargo, cuando manejamos en la parte de química, específicamente con unidades, van a ver que cuando hablen de masa y hablen de peso, los problemas se hacen de una forma bien distinta. O sea, el peso y la masa lo manejan como si fueran dos cosas iguales. Eso es para química, por lo menos. La masa y el peso lo manejan de forma bien indistinta. ¿Ya? Por ese motivo vamos a colocarlo así. Vean, aquí específicamente dice esto. Porcentaje en peso. Aquí tiene simbología de una pp. Solamente que arriba, vean, no maneja unidades de peso, sino más bien maneja unidades de masa, lo que significan los gramos. Y en la sección de abajo lo mismo, manejan gramos de disolución. Les decía por eso, la masa y el peso, por lo menos para química, se maneja de una forma indistinta como tal. No se hace tanto problema para distinguir la masa y el peso, porque lo manejan como si fueran dos cosas iguales. Bien, entonces, una primera unidad que vamos a ver es el porcentaje en peso. Porcentaje en peso o porcentaje en masa, por acaso es lo mismo, ¿de acuerdo? En ese sentido,
Cuando manejamos el porcentaje en masa o el porcentaje en peso, la simbología puede ser esta, una doble P, una PP. Sin embargo, igual se le puede colocar una doble M, algo así por decirles. Podemos manejar una simbología como esta, como un porcentaje en masa. Porcentaje en masa, luego se le colocará una barra indicando que es masa sobre masa, ¿correcto? Porcentaje en masa sobre masa, se le indica seguramente así. Luego de eso, esto va a ser igual a cuánto, se le coloca una línea de fracción. Arriba se colocan los gramos del soluto, simbología de G para los gramos y simbología de una S minúscula, indicando que son gramos prácticamente del soluto, gramos del soluto. Y en la sección de abajo se le coloca gramos de la disolución. Entonces abajo voy a colocar como simbología gramos de la disolución. Cuando digo disolución me refiero al total. Disolvente se refiere solamente a este y la disolución se refiere por si acaso total. Por ese motivo en mi simbología yo le voy a colocar gramos de la disolución. Gramos de una D mayúscula, lo que significan gramos totales. Esa es la simbología estricta, por favor. ¿De acuerdo? En su texto van a ver que no maneja tanto así, por ese motivo esa vez es un poco medio confuso manejar unidades como estas. Y como estamos hablando de un porcentaje, para hacer aparecer las respectivas simbologías de porcentaje, en matemática seguramente han visto que se le multiplica por un 100, que se le multiplica por un 100. Y cuando se multiplica por un 100, recién puede aparecer seguramente la simbología del porcentaje. ¿Ya? Eso viene siendo. Eso es con un porcentaje masa a masa. El segundo tipo de unidad física se refiere con una W, es volumen sobre volumen. Algo parecido vamos a hacer aquí también. Porcentaje volumen sobre volumen, porcentaje B sobre B, porcentaje volumen sobre volumen. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Para empezar, línea de fracción, ¿de acuerdo? Arriba que se le coloca mililitros del soluto. Simbología del mililitro es solamente ml. Mililitros, o sea, ml del soluto. Ml del soluto, ml de ese yo le voy a colocar. Y abajo, ¿quién va? Mililitros de la disolución, lo que significa del total. Mililitros, una ml de la disolución, lo que significa el total, una D mayúscula, ¿de acuerdo? Y nuevamente, para hacer aparecer una simbología de porcentaje se tiene que hacer esto. Se le multiplica un 100 y al multiplicarle por 100 recién aparece seguramente la simbología del porcentaje, ¿ya? Y la última, una unidad PB, lo que significa peso respecto a masa, o perdón, peso respecto a volumen. Porcentaje P sobre B, lo que significa peso sobre masa. Dicho de otro modo, igual lo puede manejar así. Porcentaje masa sobre volumen, ¿de acuerdo? Son básicamente iguales el peso y la masa. En ese sentido, sus unidades cuáles vienen siendo según su fórmula de su texto. Arriba que va gramos del soluto, gramos porque es masa, ¿correcto? Arriba va gramos del soluto, gramos porque es masa. Y en la sección de abajo se le colocan mililitros de la disolución, mililitros con ml simbolizado, ¿sí? Mililitros ml de la disolución. Disolución, una de mayúscula seguramente. Para convertirlo en simbología de porcentaje, ya saben qué hacer. Se le multiplica seguramente un 100 previamente. Cuando se le multiplicó por el 100, recién puedes colocarle la simbología de tu porcentaje, ¿sí? Multiplicado por un 100% en este caso. Ya. Eso, chicos, no es muy complicado de entenderlo. Sin embargo, a esto nos referimos cuando trabajamos por lo menos con unidades físicas, ¿ya? Esas son las unidades físicas. Si tuvieran tal vez alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, con todo gusto. Es esta parte por lo menos con las unidades físicas. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? Todo bien, ¿no? Entonces, ya. La segunda parte viene siendo las unidades químicas y como les mencionaba, manejamos como base mucho más el concepto de los moles. Bien, entonces vamos a hacerlo así. En su texto por lo menos manejan solamente la unidad molar, los demás no los manejan de verdad, solo maneja la unidad molar. Por el momento solamente voy a explicar una, ¿de acuerdo? La molaridad nada más que eso. En su texto manejan solamente una. Estas son las físicas ahorita. De las químicas, por lo menos son unas 5, si no me equivoco, unas 4, pero en su texto manejan los problemas solamente para la moralidad, es lo que maneja más, ¿ya? Por ese motivo vamos a hacer más énfasis en esa parte. Unidades físicas, aquí le vamos a colocar unidades químicas, ¿ya? Unidades físicas, unidades químicas.
Unidades químicas. Entonces, cuando les mencionaba para las unidades químicas, yo les dije que en las unidades químicas no manejamos ya tanto el concepto de la masa ni tampoco del volumen. Se maneja mucho más el concepto de los moles para las químicas. En ese sentido, la unidad más conocida para su texto y la que maneja más en problemas es seguramente la primera, la que se conoce como la molaridad. En ese sentido, cuando manejemos la molaridad, lo vamos a simbolizar con una M mayúscula. M mayúscula significa seguramente molaridad. Si ustedes recordarán, les decía algo parecido en los problemas que hemos hecho hace rato. Bioenergética y cinética química. ¿Dónde estaban para el cálculo de K? Por aquí estaba, esto por decirles. Les decía por eso. Cuando manejamos en este caso un 0.m mayúscula, seguramente significa 0.1 molar. Cuando manejamos todo esto y su m mayúscula, la m mayúscula significa solamente unidad de concentración molar, al igual que esta otra, ¿correcto? Solamente significa su unidad de concentración, en este caso molar para cada caso. Así que por ese motivo, aquí cuando simbolicemos la molaridad, se lo hace con una letra M mayúscula, por si acaso, ¿ya? Su definición es muy complicada y se lo maneja de la siguiente manera. Se maneja para empezar una línea de fracción y arriba se colocan los moles del soluto. Se colocan los moles del soluto, esa es su fórmula, ¿sí? Moles del soluto. Le puedo colocar moles de S indicando que son moles del soluto. Y en la sección de abajo son los litros de la disolución. ¿Sí? Son los litros de la disolución. Como es una disolución, o bueno, en este caso dice solución, a la solución les decía que se refiere al total. Se le conoce como una disolución o como una solución. La idea es que es el total. Por simbología, yo le voy a colocar litros de D, lo que significan litros de la disolución, por lo tanto son litros totales, ¿correcto? Hasta ahí estamos, chicos, por favor. Con toda esta simbología que manejamos para unidades químicas, vamos a manejar por el momento solamente una, que viene siendo la unidad molar, la más importante para su texto, ¿correcto? Recordando el anterior tema, el tema número 6 de reacciones químicas, hay una forma de convertir la unidad de la masa, que en este caso son los gramos, en moles. Hay una forma de convertir, por ejemplo, los gramos, que son las masas, prácticamente en moles. Se puede hacer eso. Entonces, yo les decía alguna vez, cuando les estaba explicando el tema de reacciones químicas, lo que sí pasaba en el curso, si queremos convertir los gramos en moles o los moles a gramos, seguramente se lo realiza a través de un previo cálculo y el factor de conversión que te permite hacer esto se conoce como el peso molecular. Así que para este tema nuevamente vamos a manejar bastante el cálculo del peso molecular, ¿de acuerdo? Vamos a manejar cómo se calcula el peso molecular y prácticamente según eso hacer la transformación de gramos en moles o viceversa, de moles en gramos también podría ser. La idea es que lo manejemos de una forma en donde podemos hacer las conversiones de gramos a moles o de moles en gramos. En ambos sentidos son válidos. Sí, eso es. Hasta ahí, chicos, entonces, por favor, antes de hacer problemas, todo esto que hemos visto, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta al respecto? Con todo gusto. Todo ok, ¿no? Ya. Haremos este problema para empezar como ejemplo, ¿de acuerdo? A ver qué tal. Pueden copiar un ratito, por favor, o simplemente sacarle foto, como lo vean conveniente. Si fuera, por ejemplo, problema de examen, los pesos atómicos por lo general son datos, así que por favor, para este problema me parece que lo voy a usar algún rato. Si es que no, no importa mucho. En ese sentido, el peso atómico del hidrógeno y del cloro, por favor, aquí lo voy a colocar como referencia. Si fuera, como les digo, un problema de examen pasado, les manda ese par de valores de pesos atómicos. Ya, así que por favor, chicos, pueden copiar si gustan. Un minutito.
clorhídrico. Y en la etiqueta de ese frasco tiene la siguiente información. Dice esto. Para empezar, la densidad vale 1.12 gramos sobre ml. Y el porcentaje peso-peso, o sea, PP, lo que significa masa-masa, es un 37%. ¿De acuerdo? Entonces, ambos datos, ¿cómo se los puede reinterpretar? En el respectivo frasco o en la respectiva solución. Tienen que hacer lo siguiente. Voy a decir esto entonces. Para empezar, la densidad vale 1.12 gramos sobre ml. En ese sentido, vamos a colocar lo siguiente. Ustedes saben que es un frasco de ácido clorhídrico, entonces son dos partes mezcladas. Una parte seguramente ácido clorhídrico, y como les mencionaba, por lo general con los compuestos no les van a especificar con qué está mezclado. Y si, por ejemplo, en el problema no les especifican con qué está mezclado, seguramente la otra parte le corresponde y viene siendo prácticamente agua, ¿correcto? Una parte seguramente es ácido clorhídrico y la otra parte de la mezcla seguramente va a ser agua como tal. A ver, por favor, Tito. Ya. Y la segunda parte va a ser seguramente agua. En ese sentido, tenemos una mezcla de dos componentes, el ácido y la respectiva agua. Entonces, el ácido clorhídrico, como es el que está en menor cantidad y es lo más lógico porque es ácido, en menor cantidad seguramente es el soluto. Y la sustancia que es agua será prácticamente el disolvente, ¿correcto? Soluto y disolvente. Y cuando haga referencia a toda la mezcla, es prácticamente la disolución. Y la disolución le coloco una D mayúscula, prácticamente para indicar que es toda la mezcla. Entonces, vamos a partes. Densidad, para empezar de la etiqueta, dice esto, 1.12 gramos sobre ml. Vamos a hacer algo parecido. Densidad para la mezcla dice así, vale 1.12 gramos sobre ml. Hay que entenderlo bien. 1.12 gramos G en la sección de arriba y ml en la sección de abajo. 1.12 gramos sobre ml. Entonces, esta densidad, por ejemplo, y estos gramos y estos ml, ¿a qué se referirán? ¿Se referirá al soluto? ¿Se referirá al disolvente? ¿O se referirá al total, a la disolución? El contexto por ese problema hay que leerlo bien, dice así. En la etiqueta del frasco, o sea, de toda la mezcla. En la etiqueta del frasco, o sea, de toda la mezcla. Tienes información que la densidad vale esto. En ese sentido, tanto los gramos como los ml de la densidad seguramente le corresponden al total. ¿Y eso qué significa? Le corresponden seguramente a la disolución. Así que esos gramos son de la disolución y estos ml también son de la disolución. Gramos totales y ml totales, lo que significa de la mezcla o de la disolución. Además de eso que dice, tenemos un porcentaje en peso, lo que significa masa de un 37%. Esto, por ejemplo, ¿cómo se lo puede entender? Es un porcentaje que significa por cada 100. En este caso es un porcentaje de un 37%. Entonces significa 37 por cada 100. 37 por cada 100, ¿correcto? Perdón. 37 por cada 100. Eso viene siendo. Ahora, como es un porcentaje peso, una PP, lo que significa masa, tienen que entenderlo como una unidad de física. Las unidades de peso o las de masa se manejan en gramos del soluto respecto a gramos totales, o sea, del soluto sobre la disolución. En ese sentido, el 37 será seguramente los gramos del soluto y el 100 serán los gramos de la disolución. Arriba son los gramos del soluto y abajo son los gramos de la disolución. ¿Ya? Hasta ahí estamos. Luego de eso, aquí va la pregunta y dice, determine la molaridad. La pregunta es bien clara, determine la molaridad. Entonces, si me están pidiendo encontrar la molaridad, lo vamos a simbolizar con M seguramente. Y para lograr la molaridad, sus unidades cuáles son. Arriba son moles sobre litro. Moles sobre litro, ¿correcto? Pero son moles del soluto, entonces le voy a colocar moles de S. Y son litros totales, litros de la disolución. Eso es el de la molaridad, lo que les mencionaba hace rato. La pregunta es clara. Indicar cuál es la molaridad de la solución e indicar cuántos ml de la solución se requieren para preparar 1000 ml de una solución de 1 molar. ¿Ya? Entonces, ¿esto cómo podemos indicarlo? Em, entonces, para empezar nos enfocaremos en encontrar solamente la molaridad, luego hacemos la otra parte porque es una dilución eso. ¿Ya? Todavía no es esa parte solamente. Entonces, hasta que algún momento apagaremos en encontrar esto. Como este que es lo que se hace. Tienen que aplicar factores de conversión sobre litros de la disolución.
Tomando en cuenta lo siguiente, que la sustancia que estoy trabajando en este caso es el ácido clorhídrico. En ese sentido, si estamos trabajando con el ácido clorhídrico, del ácido clorhídrico ustedes le pueden calcular su peso molecular, como el anterior parcial. Estamos trabajando con el ácido clorhídrico y lo que pueden hacer es el cálculo del peso molecular. Entonces, ¿qué se dice? Del hidrógeno, por ejemplo, hago su conteo. Del cloro, hago su conteo. En la fórmula química de hidrógeno es solamente uno, al igual que de cloro es solamente uno. Así que en cada caso le multiplico por su peso atómico. Del hidrógeno seguramente vale 1 y del cloro vale 35.5. ¿De acuerdo? Hacemos un conteo para cada uno, le multiplicamos por su peso atómico y todo eso al final tenemos que seguramente sumarlo. ¿De acuerdo? Una vez que lo sumamos, esa sumatoria me dará el total del peso molecular. En ese sentido, en este caso la sumatoria me sale un 36.5, por ese motivo que puedo afirmar peso molecular de 36.5. Sin embargo, ¿cómo se lo entiende eso? Se entiende así. Se entiende que un mol de la sustancia equivale a un 36.5 gramos de la misma sustancia. 1 mol equivale a 36.5 gramos de la misma sustancia. Estamos hablando del ácido. Y hablar del ácido se refiere en este caso al soluto. Un mol de soluto equivale a 36.5 gramos del mismo soluto. Eso viene siendo. Si se les complica un poco el cálculo del peso molecular, me van a avisar para que les explique un poco más, pero como les digo, era un poquito más adelante reparecer, por eso lo hice un poco más rápido. Ya, eso más tenemos como dato. Ahora sí vamos con el cálculo. Vean lo que hacemos entonces. Partimos del dato de la densidad, ¿correcto? Partimos del dato de la densidad. Vamos a partir de esto ahorita. La intención, como pueden ver, es llegar a esto, al mol sobre litro. Abajo es una unidad de volumen. Y de todo lo que tenemos como dato, solamente la densidad cumple con eso. Abajo tiene, por ejemplo, un volumen, en este caso en ml. Entonces puedo colocar lo siguiente. Partimos del dato en la densidad que viene siendo 1.12. Arriba son gramos sobre ml. Van a ver bien sus unidades. Gramos sobre ml. Arriba son gramos de la disolución, o sea, gramos totales. Gramos de la disolución, abajo son ml también de la disolución, o sea, gramos totales para cada caso. Y ahora ven lo que hacemos para empezar. Le multiplicamos un factor de conversión. La intención siempre es llegar a la respuesta. Y en la respuesta, arriba tenemos los moles del soluto y abajo tenemos litros de la disolución. Así que le aplicamos factores de conversión. Para empezar, nos enfocaremos en el de abajo porque no está muy complicado. Recordando tablas. Por tablas saben ustedes hacer esto. Saben que 1000 ml de cualquier sustancia, 1000 ml de cualquier sustancia siempre equivale a un litro de la misma sustancia. En este caso son ml de la disolución y son litros de la misma disolución, ¿correcto? Ml de lo mismo y litros de lo mismo. Al haber hecho eso, ¿qué se puede simplificar? Los ml, ml por arriba, ml por debajo. Cuando he hecho esto, por lo menos vean, la sección de abajo ya me quedó igualito. Abajo ya tengo los litros de la disolución, así que con el de abajo prácticamente no me preocupo. Me voy a preocupar solamente con lo de arriba. Entonces, ¿qué podemos decir? Otra vez factor de conversión. Para empezar, estamos partiendo con gramos totales, o sea, gramos de la disolución, gramos totales. Y como ustedes pueden ver, tenemos que llegar a moles, pero del soluto. Entonces, manejamos el porcentaje 37 por cada 100 gramos del soluto, gramos totales para hacer esa respectiva conversión. Entonces arriba voy a colocar esto, 37 gramos total, 37 gramos del soluto y abajo son 100 gramos de la disolución. Son 100 gramos de la disolución. Abajo son gramos totales, gramos de la disolución y arriba es gramos del soluto. Al haber hecho simplificamos un poco. Gramos de la disolución arriba, gramos de la disolución abajo. Vean que ya se va apareciendo poco a poco. Aquí tenemos gramos del soluto, todavía no ha llegado. Son los moles del soluto, por si acaso. Así que para transformar gramos del soluto en moles del mismo soluto, aquí se maneja, como les mencionaba, el criterio del peso molecular. Así que hacemos eso. Multiplicamos para el peso molecular. En este caso, un mol de soluto abajo, voy a colocarlo, ¿sí? No, miento, un mol de soluto arriba para que quede. Un mol del soluto, sección de arriba. 36.5 gramos del soluto en la sección de abajo. Gramos del soluto, ¿sí? Al hacer eso indicamos sus unidades también. Arriba son moles del soluto y abajo son gramos del soluto. Simplificamos un poco. Gramos del soluto arriba, gramos del soluto abajo. Como pueden ver, las unidades finales cuáles van a ser, que es lo que me queda al final de todos los factores de conversión. Me habían quedado arriba los moles del soluto y en la sección de abajo los litros de la disolución. Así que por ese motivo ya hemos llegado prácticamente a la unidad que estamos buscando, que viene siendo una concentración molar.
En ese sentido, aconsejable, chicos, es manejar mucho más factores de conversión porque pueden hacer varias cosas con esto. Multipliquen, dividan, chicos, por favor, todo lo que corresponde en la parte de factores de conversión y a ver cuánto les sale la respuesta final. Así, por favor, cuánto les sale al final todo esto. Eso es, mi gracias. 11.35. Muy bien, eso es. 35. En ese sentido, respuesta correcta. Aquí tengo 11.05. Pueden revisarlo si gustan, de todas formas. 11.05. Me confirman, porfa, si está bien esto. Aquí tengo un 11.05, pero... Arriba es mol y abajo es litro. Mol sobre litro. Moles del soluto, litros de la disolución. Eso es. Verifican, porfa, chicos, el 11.05. Los espero un ratito más. A ver, hagan su cálculo. De acuerdo, es con 35 entonces. De acuerdo, vamos a 35. Ya debe estar mal tapeado esto, me imagino. No hay problema. 11.35. Ya, eso es. Esta primera parte, por favor. Entonces, como pueden ver, es basarse prácticamente en las definiciones principales de las unidades físicas y las unidades químicas y a través de puros factores de conversión llegar a lo que les están pidiendo. ¿Ya? Entonces les pediría que lo vean así los problemas que vamos a hacer a continuación. Los de su texto tienen más o menos el mismo estilo, un estilo parecido, sin embargo, son mucho más cortos que este. Es un problema, está mucho más largo en comparación a los del texto. Ya. Y además de eso, te pido otra cosa. Vean, te dice esto. Determine la molaridad del frasco. Indique cuántos ml de esa solución se requieren para preparar 100 ml de una solución cuya concentración va a ser 1 molar. ¿Ya? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Este, por ejemplo, se conoce como un concepto de dilución. Las diluciones son fáciles de entender. Sin embargo, les voy a colocar aquí un ejemplo antes de hacer prácticamente esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, vean, por lo general pasa esto. Tenemos dos tipos de frascos, o si ustedes gustan, tenemos dos tipos de escenarios. El escenario inicial y el escenario final, por decirles, condiciones iniciales, condiciones finales. ¿Ya? En un primer caso, entonces podemos manejarlo así. Hagan de cuenta, entonces es esto, por decirles. Imaginen que tenemos aquí un frasco cuya concentración fuera, por decirles, un 10 molar, ¿ya? 10 molar como concentración. Entonces, ¿qué pasa si el frasco, por ejemplo, lo diluimos? Es decir, al frasco como tal, le introducimos cierta cantidad de agua. ¿Qué pasa si al frasco, por ejemplo, lo diluimos y le introducimos cierta cantidad de agua? Lo más lógico es que pase esto, que la concentración original que tenía se va a ver afectada y por lo tanto va a ir disminuyendo. O sea, mientras más agua le coloque, la concentración que tenga va a ir bajando. En este caso es 10 molar. Imaginen que ya va a ser, por decirles, un 7 molar, luego va a ser un 6 molar, le sigo colocando agua, ya va a ser 1 molar. Así que en ese sentido, eso se le conoce como una dilución. Dilución es solamente diluir. Diluir entendiendo que se le aumenta cierta cantidad de agua y prácticamente el volumen crece. Pero como el volumen crece, en comparación de la concentración, prácticamente la concentración va bajando. ¿De acuerdo? Dilución. Ese es el concepto de una dilución. Vamos a ir diluyendo. Mientras más agua le coloque, seguramente la concentración va bajando mucho más bajo cada rato. ¿De acuerdo? Entonces se hace lo siguiente. Se dice así, por decirles, aquí se coloca una concentración inicial
Aquí se le coloca igual un volumen inicial, concentración 1, volumen 1. Son condiciones iniciales estas, ¿ya? El primer frasco y los unos hacen referencia a un inicio, ¿ya? Hacen referencia a un inicio. Concentración inicial, aquí prácticamente igual un volumen inicial. Eso viene siendo. Por el otro lado, se le coloca una concentración 2 y se le coloca también un volumen 2. Y la concentración 2 y el volumen 2 hacen referencia a las condiciones finales. Concentración final, y este va a ser un volumen final, ¿correcto? Concentración final, y esto va a ser igual a un volumen final, en ese sentido, como les mencionaba. La concentración inicia con una concentración 1, pero a medida que se le va añadiendo agua, seguramente la concentración prácticamente va bajando. Y por otro lado, el volumen de una forma opuesta, de una forma contraria si gustan, mientras más agua le voy añadiendo, seguramente el volumen final va a ir prácticamente aumentando. Esa va a ser la secuencia. Tomando en cuenta eso, prácticamente la concentración 1 se le multiplica por el volumen 1. Concentración 1 por el volumen 1. Y esto se iguala a las condiciones finales. Es decir, la concentración final, concentración 2. Y el volumen final es un volumen 2 también, ¿ya? Entonces, esta es la fórmula, por ejemplo, que se aplica para las diluciones. Concentraciones en condiciones iniciales y las concentraciones en condiciones finales. Se multiplica en cada caso y se los iguala. No es nada más que eso. Por eso les dije que es fácil de entender esa parte. Y aquí va la pregunta para este caso. Lo voy a volver a leer. Dice así. Dice esto para empezar. Determine la molaridad de la solución del frasco. Ya, hasta ahí estamos para empezar. Ya, voy a graficarlo aquí si gusta. En nuestro caso, estamos trabajando de la siguiente manera. Tenemos seguramente nuestro frasco inicial. Este va a ser nuestro frasco. Ya le hemos encontrado, por ejemplo, su respectiva concentración, que era el 11.35. Voy a colocarlo igualito. Así que para un inicio tenemos el siguiente esquema. Tenemos inicio, el siguiente esquema, ¿ya? Tenemos inicio y el siguiente esquema. La concentración inicial, lo que significa concentración número 1, en este caso, ¿cuánto vale? Concentración inicial, vale 11.35, ¿sí? Le pueden colocar solamente el valor numérico de verdad, 11.35, porque saben que están manejando concentraciones molares, así que no hay ningún tipo de problema. Concentración inicial, 11.35 para empezar. Seguimos leyendo, dice así. Indicar eso, dice, indicar cuántos ml requiero de la solución original, o sea, cuántos ml requiero de esa solución, qué volumen es el volumen número 1, cuántos ml requiero de la concentración inicial, o sea, del frasco original. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuánto se necesita del original? ¿Cuántos se requieren para poder preparar 100 ml de una solución con una concentración 1 molar? Estas son las finales. Así que al inicio estamos trabajando con una concentración de 11.35. Es una concentración muy, muy alta. Ahora dice lo siguiente problema, ¿no? ¿Cuánto de lo que tenemos al inicio requiero para que al final yo pueda producir, menciona, una nueva solución, una nueva mezcla cuya concentración sea ahora mucho más baja? Y en este caso, la concentración final que te dice que tiene que ser tienen que ser, para empezar, 1000 ml, cuya concentración ahora va a ser 1 molar. Esas son tus condiciones. Así que la concentración final, en este caso, va a ser 1 molar. Y por otro lado, el volumen final que quieres conseguir son seguramente los 1000 ml, ¿correcto? Son unos 1000 ml de concentración final, 1000 ml en todo caso, ¿ya? En ese sentido, ya tienes planteadas tus concentraciones iniciales y tus concentraciones finales. Y si les están pidiendo encontrar el volumen inicial, prácticamente tienen que manejar esa fórmula que les he mostrado. Es solamente multiplicar el inicio y el final y lo igual a nada más que eso, ¿sí? Vamos a aplicarlo aquí rapidito. Concentración inicial multiplicado por el volumen inicial. Esto lo igualamos a la concentración final, concentración 2, multiplicado por el volumen final, volumen 2 en todo caso. ¿De acuerdo? Fórmula aplicada para diluciones o para concentraciones viene siendo esta, es la principal, ¿ya? ¿Cómo nos quedaría en nuestro caso? En nuestro caso, la pregunta viene siendo el volumen 1, o sea, el volumen inicial. ¿Cuánto voy a usar de esto? Concentración 1, hemos encontrado y me dictaban 11.35, ¿correcto? El volumen 1 es prácticamente la variable, así que solamente le voy a colocar volumen 1. De aquí de por medio sigo manejando como base el signo de igualdad. Aquí tenemos la concentración 2. Concentración 2 en este caso vale 1. Y el volumen 2, que es el volumen final, viene valiendo prácticamente 1000 ml. Así que le puedo colocar 1000 si gustan, ¿ya? Finalmente, ¿qué voy a hacer? El volumen 1, lo que significa su volumen inicial, seguramente lo voy a intentar despejar. Su despeje no es muy complicado porque solamente va a ser una división. División, línea de fracción.
1 multiplicado por 1000 en la sección de arriba, sigue siendo 1000 nomás, 1000 si gustan pueden colocarlo. Y el 11.35 que está multiplicando al final seguramente pasa a dividir. Así que el último cálculo, por favor, les pediría que ustedes me pasen el valor. En este caso, ¿cuánto vale el volumen número 1 más o menos? Me dictan por favor ese volumen. ¿Cuánto les sale? Enseguida lo interpretamos. Volumen 1. Los espero, chicos. Ese es mi gracias. 88.10, ¿no? Está bien, 88.10 ml. Volumen número 1 en este caso son 88.10 ml iniciales, correcto, eso es. 88.10 ml iniciales. Bien, eso es. Tenemos respuesta, chicos, entonces. Como pueden ver, no es muy complicado hacer diluciones, sin embargo, hay que entenderlo de forma coherente. Entonces, ahorita les explico esta parte un poquito más. En la respuesta que yo tengo aquí estoy con 90. Seguramente ha variado por el valor de aquí de repente. No importa mucho. Lo que han encontrado es un valor bien próximo a esto. Está bien, de acuerdo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se entiende esto, chicos? De la siguiente manera. El 88, si gustan, lo podemos trabajar como 90, a modo de hacerlo con un valor redondeado, ya a modo de ejemplo solamente. Entonces, vean, el volumen inicial, en este caso son prácticamente, con un valor bien redondeado, le podemos colocar, si gustan, 90 ml, ¿correcto? Podemos colocarle 90 ml. Entonces, ¿esto cómo se entiende? El volumen inicial, en este caso, son 90 ml. Y el volumen final, como pueden ver, son 1000 ml. Entonces, ¿cuánto de agua tuve que incrementarle para poder llegar hasta los 1000 ml? Eso como tenemos que encontrarlo como una resta. Entonces, me dejo entender. Yo les decía que para poder diluir, se entiende que al inicio se le tiene que ir agregando cierta cantidad de agua. Entonces, al inicio se hace esto, ¿no ven? Al inicio como tal le voy a agregar agua, le voy a agregar agua, le voy agregando agua. Entonces, vean qué pasa. Imagínense que la cantidad de agua que yo le voy a agregar fueran, por decirles, unos 1000 ml. Si yo le agregara unos 1000 ml, pero de forma inicial ya habían unos 90 ml. Así que el volumen final me tendría que salir un 1090, ¿sí o no? Así que no es lógico. Así que por eso les digo, si alguna vez les preguntan qué volumen de agua debo añadir, el volumen de agua se tiene que encontrar restando. El volumen final, que en este caso es el 1000, le deberían restar el 90 a modo de redondeo, le voy a colocar 90, eso les decía, ¿ya? Entonces, entre ambos restados me sale 910. ¿Eso qué significa? Que el volumen de agua, en este ejemplo por lo menos, debería ser 910 ml. ¿Y eso cómo se entiende más o menos? Se entiende de la siguiente manera. Decimos en este caso así. Y si el volumen inicial ya era 90 y el volumen de agua, o sea, lo que está entrando son 910, entre ambos sumados seguramente hacen el volumen total, así que eso ya es mucho más lógico, como les mencionaba. Por ese motivo, si alguna vez les preguntan un volumen de agua añadido, es solamente encontrarlo por una resta del volumen final menos un volumen inicial, y esa es la cantidad de agua que se debe añadir, ¿correcto? No se van a confundir porque a veces piensan que el valor de los 1000 ml finales, por decirles, es el volumen de agua que tienen que colocar, nada que ver, es solamente un volumen de agua añadido. Estoy por favor con el ejemplo, un ejemplo bien completo. Ahora sí vamos con su texto, con algunos problemas de su texto que son mucho más cortos, pero les consulto antes de continuar. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tuvieran tal vez al respecto, chicos? Con todo gusto. ¿Alguna duda, pregunta, consulta al respecto antes de continuar? Con todo gusto. Sí. Es que en realidad es un porcentaje. O sea, por decirlo, se interpreta así. Al 37 que se le coloca aquí arriba, por decirlo, al 37. Sin embargo, la simbología de este porcentaje se lo interpreta como un 100 por debajo. Siempre se hace eso, ¿ya? Si fuera por decirles aquí un 20%, arriba se coloca un 20, arriba se coloca un 20 y abajo se le coloca un 100. O sea, la palabra tienen que entenderla, es un porcentaje, y el porcentaje que significa por cada 100. Entonces, si es un 37%, arriba va 37 y abajo siempre va un 100 por si acaso. Es que es un porcentaje por cada 100. Otra forma de verlo es de esta manera, que la simbología está, por decirles, esa parte de aquí que estoy remarcando con el láser, esto, por ejemplo, se convierte en el 100 de abajo, de una manera análoga.
El 37 se coloca arriba, por decirles, y la simbología esta de la barra y de los dos ceros se lo coloca abajo como si fuera un 100. Entonces un porcentaje, es un por cada 100. Siempre se coloca así por si acaso. Siempre va sobre un 100 por si acaso. No, nunca va sobre un valor distinto a este. Siempre es un porcentaje, o sea, 37 partes por cada 100 totales. Eso es ya. ¿Alguna duda, pregunta, consulta más que tuvieran al respecto? Con todo gusto. ¿Alguna duda, pregunta, consulta antes de continuar con otra parte, chicos? Ya, chicos, creo que todo ok. Denme unos segundos, les copio el siguiente problema en pizarra. Eso es. Bien, chicos, vamos con esto. A ver qué tal nos va. Dice así. ¿A qué volumen total debería diluirse 100 ml de una solución de de ácido bromhídrico de 2,5 molar con el objetivo de poder producir una nueva solución cuyo volumen, cuya concentración sea mucho más baja, un 1,25 molar en todo caso? ¿Ya? Interpretaremos en un par de frascos, como hace rato. Pueden colocarlo así. Tenemos dos tipos de condiciones. Condiciones de un frasco inicial, condiciones de un frasco final. Y en este caso en particular, el ácido que estás disolviendo o el ácido que le corresponde es el ácido bromhídrico, ¿ya? Es hidrógeno bromo en todo caso. Condiciones iniciales y finales. Tenemos aquí el inicio, tenemos aquí el inicio, y aquí tenemos prácticamente el final, ¿ya? Tenemos un inicio y un final. Entonces interpretaremos un poco, dice así. ¿A qué volumen total deberá diluirse? Tenemos 100 ml de una solución de 2,5 molar. Estos 100 ml y esa concentración son concentraciones y volumen inicial.
En ese sentido, al inicio estamos trabajando con una concentración alta, en este caso 2.05 molar, una concentración alta de 2.05 molar. Si gustan pueden colocarle solamente 2.05 porque de todas formas la unidad se va a simplificar. Y el volumen con el que están trabajando, su volumen inicial, en este caso viene siendo los 100 ml, ¿correcto? Un volumen inicial de unos 100 ml. Bien, eso es, volumen inicial de unos 100 ml. Ahora van las condiciones finales, dice esto. Estamos con un volumen de 100 ml cuya concentración es muy alta, 2.05, y tengo el objetivo de poder producir una solución cuya concentración sea mucho más baja, en este caso 1.25. Así que por lo tanto, la concentración final, como pueden ver, es una concentración mucho más baja, en este caso 1.25 molar, ¿correcto? ¿Y cuál es su objetivo? El objetivo es poder llevarlo a una concentración mucho más baja. Pero la pregunta es esta: ¿a qué volumen total deberá diluirse? O sea, ¿cuál va a ser su volumen final obtenido? ¿Hasta qué volumen deberemos llegar si lo vamos a diluir de esta manera? Eso es lo que te están pidiendo, ¿sí? Concentraciones iniciales y concentraciones finales. Esquema inicial y esquema final. Es prácticamente eso. La fórmula, como has visto, no es muy complicada de recordar. Es solamente multiplicar concentración inicial por el volumen inicial. Y luego lo igualamos con la concentración final multiplicado por el volumen final, ¿correcto? Solamente multiplicación del inicio y después lo igualamos con el final. En este caso le colocaremos valores y a ver qué tal nos va. Tenemos que encontrar una respuesta por lo menos próxima. En este problema, en su enunciado, como pueden ver, y en los incisos, ya tienen la respuesta remarcada. Así está su texto, por si acaso, por defecto, así que no hay problema. Concentración inicial, en este caso, 2.05. Concentración inicial, 2.05. Volumen inicial, unos 100 ml. Volumen inicial, unos 100 ml. De este lado, concentración final es un 1.25. Concentración final, 1.25. Volumen final, volumen 2, es lo que estamos buscando seguramente. El despeje ya lo conocen y ya saben el esquema de cómo manejarlo. En este caso sería todo esto para empezar. El 2.05 multiplicado por el 100, solamente lo vamos a copiar, ¿correcto? Solamente lo vamos a copiar. Y el que está multiplicando el 1.25 seguramente lo puede dividir. El último cálculo les corresponde, chicos, a ustedes, por favor. División, háganlo ustedes y ese va a ser su respectivo volumen final, su volumen 2 en todo caso. Ya. A ver, algo más tal vez para el volumen final. Podemos hacer esto de forma directa. A ver, vamos a colocar así. Volumen 2. Ya. Ahora, el volumen que están encontrando, para empezar les va a salir sí o sí en ml. ¿Por qué motivo? El volumen 1 que he manejado está en ml, así que el volumen 2 que estén sacando ahorita les va a salir seguramente en ml, ¿correcto? El volumen que le están obteniendo pues, va a estar seguramente en ml. En ese sentido, para poder llevarlo en litros, seguramente van a aplicar un factor de conversión. Dices entonces, sabiendo que 1000 ml son equivalentes a un litro, así que puedes hacer esto de forma directa. 1000 ml como volumen son seguramente equivalentes a un litro en todo caso. En ese sentido puedes simplificar ml por arriba, ml por debajo. Con última simplificación se va a dar la respuesta prácticamente en litros. Eso es. Me verifican, chicos, por favor, la respuesta. En este caso, como pueden ver, tiene respuesta final, inciso B menciona esto. Pero van a verificar de todas formas. Así que el volumen final, cuando lo calculen, debería salirles todo esto, un 0.164 litros. Si no les sale lo mismo, por lo menos tiene que salirles próximo. 1.64, eso va a estar peor ahora en litros, ¿sí? Eso está muy bien. Puede ser 0.164. Está lo mismo, ¿no ven? Verifican, porfa. A ver. Sale 1.64, sí, pero eso está en ml por si acaso. O sea, si lo dejan solamente en ml, es esta parte nomás, como les decía. Si lo dejan hasta aquí nomás, esto sí sale en ml. Así que si marcaran, por ejemplo, la D debería ser 164, pero es ahorita ml, no son litros. Y en su enunciado aquí por lo menos especifica que son litros. Así que por si D no es. La respuesta correcta según su texto es el B. Pero como les dije, para lograr los litros tienen que hacer un factor de conversión al final, o sea, un litro equivalente a 1000 ml. Ahí sí les va a salir el 0.164. ¿De acuerdo? Verifican por de todas formas.
¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, chicos, al respecto? Con todo gusto. ¿Todo ok, lo ven? Está bien, de acuerdo, inciso B. Ya, inciso B por si. Ya, chicos. Sí, van a verificar bien unidades también al final. Si gustan, pueden colocar unidades para no perderse mucho, pero yo lo hago un poquito más directo solamente con números. Ya, les coloco el siguiente, por favor. Ya. Una pregunta como esta nuevamente, si fuera pregunta de examen pasado, de repente fuera pregunta de su examen de la próxima semana, les van a proporcionar pesos atómicos. En su texto no les ponen, me imagino que se olvidaron, pero tienen que darles pesos atómicos, por favor. Voy a colocarlo aquí rapidito. Pesos atómicos para cada caso. El hidrógeno siempre vale 1. ¿Ya? Del carbono vale 12 y del oxígeno 16. Ya. Bien, vamos a manejarlo así. Dice lo siguiente. La concentración media de este hidrógeno, carbono, oxígeno 3 con una carga negativa en el plasma sanguíneo viene siendo esto. Tienes una concentración molar. Entonces decimos, la concentración molar, SM significaba concentración molar, para este plasma sanguíneo viene siendo este valor, 0.027, ¿correcto? Concentración molar 0.027 molar. Ahora, si es concentración molar, se entiende que se expresa en moles sobre litros, ¿correcto? Moles sobre litros viene siendo eso por si acaso. Ya, esa es la concentración molar. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué volumen del plasma sanguíneo? ¿Cuál será el volumen del plasma sanguíneo? ¿Cuál será el volumen del plasma sanguíneo? Que contendrá 1.5 gramos de ese compuesto. En ese sentido, en este caso, la masa del compuesto son 1.5 gramos, ¿correcto? Masa del compuesto 1.5 gramos. Estamos hasta ahí. Ya. Entonces dices, de las unidades que tienes, o por ejemplo, de los datos que tienes ahorita, el más relevante y de repente pareciera ser el más importante es este de acá, el que indica una concentración molar. Así que si gustan, de este lado, por ejemplo, pueden colocar definición para la concentración molar y se pueden guiar con eso. Saben ustedes que la molaridad es solamente una definición de quién sobre quién. Arriba va seguramente los moles del soluto y abajo van los litros de la disolución, o sea, litros totales. Moles del soluto, arriba pueden especificar si gustan moles del soluto y abajo van litros de la disolución. Esa es, por ejemplo, la fórmula principal que se maneja. Tomando en cuenta que el de abajo, los litros de la disolución, si gustan lo pueden despejar. La molaridad en todo caso tiene que pasar a dividir y el número de moles del soluto tendrían que encontrarlo. En ese sentido, mencionas esto. En este caso en particular, te está pidiendo un volumen, así que lo que tengo que despejar son seguramente los litros de la disolución. Esto, por ejemplo, no lo conozco. Me pide encontrar el volumen, así que lo que me pide encontrar es la cantidad expresada en litros, ¿correcto? Por otro lado, la simbología de M se refiere a la molaridad. Esto, por ejemplo, ya es un dato. Pero lo que me falta para aplicar una fórmula como esta es seguramente el número de moles de mi respectivo soluto. Tomando en cuenta que les decía que la masa expresada en gramos se puede volver fácilmente moles solamente manejando el concepto del peso molecular.
En este caso, su sustancia es la siguiente. La sustancia es hidrógeno, carbono, oxígeno 3 con carga negativa. De verdad que no importa mucho la carga. Hacen solamente un conteo para cada caso. Dices entonces, hidrógeno son cuántos, carbono son cuántos, oxígeno son cuántos. Hago un conteo para cada caso. Entonces me quedaría así. Hidrógeno solamente uno, de carbono hay uno, y en su fórmula química, oxígeno son 3. Así que por ese motivo colocamos 1, 1, 3 en su conteo de la fórmula química y a cada uno le vamos a multiplicar por su respectivo peso atómico, que son datos en el problema. Peso atómico del hidrógeno seguramente vale 1, del carbono vale prácticamente 12 y finalmente del oxígeno 16, ¿correcto? Aplican toda esa operación y van a encontrar la sumatoria final. En este caso sale cuánto. Va a ser 1 por 1, 1 más, 1 por 12, 12 más 3 por 16. A mí me acaba de servir, chicos, 61, ¿correcto? Así que por ese motivo puedo manejar esto. Como me acaba de 61, se entiende así. 61 gramos del compuesto, o sea, del soluto, son equivalentes a un mol del mismo soluto. Ese es el factor de conversión que voy a manejar para este compuesto, que un mol del soluto equivale a 61 gramos del mismo soluto. Eso viene siendo, ¿ya? Así que vamos a manejar ese criterio para la masa. La masa en este caso vale 1.5 gramos. Solamente que les mencionaba que la masa se puede devolver fácilmente peso o se puede devolver fácilmente moles si le multiplicamos su peso molecular. En ese sentido vamos a hacer el siguiente criterio. Un mol equivale a 61 gramos, así que eso lo puedo manejar como si fuera una fracción. En este caso, los 61 gramos los voy a colocar seguramente en la sección de abajo para que se pueda simplificar. Y el mol que lo voy a colocar en este caso en la sección de arriba para que te pueda quedar todavía. Al hacer esto, gramos por arriba, gramos por abajo, seguramente se van y se simplifican. En ese sentido, como pueden ver, la cantidad en gramos fácilmente lo estoy manejando y lo estoy convirtiendo en moles ahora. 1.5 entre 61 me acaba de salir exactamente 0.0 24.6. Si quieren pueden manejar tres decimales incluso. 0.0246 sería. A ver, acabo de encontrar eso. Cantidad de moles 0.0246, ¿ya? Si quieren pueden manejarlo así como yo lo hago. 246, 246 con un redondeo. Y esta va a ser ya la cantidad de los moles que le corresponden al respectivo soluto. Como pueden ver, ya tenemos todo para aplicar esa fórmula, que es la definición principal de la molaridad. En este caso, moles del soluto sobre litros de la disolución. Ahí tenemos la fórmula principal. Bien, tenemos todo para aplicarlo, pero haremos un despeje previo. Entonces decimos, los litros de la disolución, lo puedo pasar de este lado a multiplicar, litros totales o litros de la disolución. Va a ser igual a cuánto de este lado. Aquí le voy a colocar una línea de fracción. Arriba voy a manejar para empezar moles del soluto. Sección de arriba le voy a manejar moles del soluto. Cantidad de moles que le corresponden al soluto. Y este peso molecular que está multiplicando seguramente pasa a dividir. Perdón, no es peso molecular, disculpas, es la molaridad. Disculpas, la simbología de B mayúscula se refiere a una molaridad. Ahí tienen su despeje finalmente. En ese sentido, ya tengo el despeje final y solamente me corresponde colocarle valores. Litros totales de la disolución, moles del soluto. Vamos con los valores y a ver qué tal nos va. Manejamos nuevamente línea de fracción para empezar. Moles arriba, moles de soluto. ¿Cuántos moles tenemos? Acabamos de calcular aquí. Esa masa que estaba en gramos, rápidamente le volví en moles a partir de su peso molecular. Así que es todo esto como moles, ¿correcto? Arriba, ¿cuánto puedo colocar entonces? Todo ese valor, ¿sí? 0.0246. 0.0246 moles, ¿sí? Sección de abajo ahora. La simbología de M se refiere a la molaridad de la M mayúscula y es todo esto según se ha anunciado, 0.027. Entonces puedes colocar lo mismo, 0.027. Habiendo hecho esto, manejan la calculadora para encontrar el volumen final y el volumen final en este caso sí les va a salir por si acaso en litros, por la fórmula que manejamos en la molaridad, tengan en cuenta eso. Así que el último cálculo, por favor, lo hacemos juntos, ¿qué tal nos va? Me confirman igual respuesta. Según su texto, 0.91 litros. Pero van a verificar, por favor, por si acaso. Si les sale algo distinto, de repente un poco diferente, pero verifiquen de todas formas. Según su texto, es un 0.91 litros finales. Eso es 0.91 litros. Ya. 0.91 litros finales. Eso es, chicos. Hasta ahí, ¿qué tal? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta al respecto? Con todo gusto. No sé si las escucho.
Todo ok, ¿no? Ya. Vamos con la siguiente, por favor. Dame un ratito. No se copia el problema. Bien, chicos, vamos con el siguiente, por favor. ¿Qué tal nos va? Este, por ejemplo, es bien parecido al que hemos hecho hace rato, en el primer ejercicio que les decía de ejemplo. Bien parecido es este. Dice así, la densidad de una disolución al 16% en masa. Otra vez, por ejemplo, aquí aparece un porcentaje en masa. Pueden hacerlo así, lo pueden interpretar de la siguiente manera. Pueden colocar, por decir, es un frasco. Ese porcentaje en masa es un 16%. ¿Eso cómo se entiende? 16 por cada 100 totales. Siempre pasa eso, ¿sí? Es un ácido sulfúrico en este caso. Ácido sulfúrico, si quieren, le pueden colocar su simbología química. En este caso, ácido sulfúrico le pueden colocar hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4. Ácido sulfúrico, ¿correcto? Y menciona que es un ácido sulfúrico mezclado prácticamente en agua, lo que significa H2O. En ese sentido, podemos hacer referencia a esto. Ácido sulfúrico es prácticamente su soluto, así que le pueden colocar ese. Y el agua, en este caso, es prácticamente el disolvente. El disolvente le pueden colocar D. Y al total, que es la disolución, como simbología le manejamos una D mayúscula, ¿correcto? Disolución tal cual. Entonces, porcentaje de la disolución, 16% en masa, ¿cómo se entiende? 16% en masa, seguramente es 16 por cada 100. Porcentaje siempre es así, 16%, 16 por cada 100. Tomando en cuenta que estamos trabajando con un porcentaje en masa, según la parte teórica que hemos visto de las unidades, porcentaje en masa era gramos del soluto respecto de los gramos totales. De las unidades se van a recordar, por favor, de lo que les estaba explicando hace rato. De aquí se van a recordar. Porcentaje en masa, gramos del soluto respecto a los gramos de la disolución, o sea, gramos totales. En ese sentido podemos manejarlo así. Gramos del soluto respecto de los gramos de la disolución, o sea, gramos totales, ¿sí? Ahí estamos. Luego, ¿qué dice? Del ácido sulfúrico en agua es de esta. Esta es la densidad de toda la disolución. Dice así, la densidad de una disolución. Entiendan bien por eso bien las palabras. Densidad de una disolución. Esta densidad que nos están proporcionando es para toda la mezcla. Por ese motivo podemos colocarlo así.
1.1094 para empezar. 1.1094. Sus unidades van a interpretarlas. En este caso es gramos sobre ml. Gramos sobre ml, pero es para toda la disolución, densidad de toda la disolución. Así que son gramos totales de toda la disolución y ml también de toda la disolución. Y te pide que con todo esto encuentres la molaridad, recordando que para poder encontrar la molaridad en tu respuesta tienes que lograr, por ejemplo, las siguientes unidades. Arriba tienes que lograr los moles del soluto y abajo litros totales o lo que significan litros de la disolución. Arriba tienes que lograr moles del soluto y abajo litros de la disolución. Eso viene siendo, ¿ya? Eso como interpretación. Y al igual que el anterior problema que hemos manejado como ejemplo, como base, les hice partir, por ejemplo, del peso, de la densidad. Así aquí algo más también que nos falta. Al igual que el anterior. Pesos atómicos en este tipo de problemas de su texto no tienen, pero deberían darles, de verdad. Si fuera examen, chicos, les van a dar, no se preocupen. Del hidrógeno vale siempre 1, del azufre vale siempre 32 y del oxígeno vale siempre 16, ¿correcto? Azufre 32 y del oxígeno seguramente vale siempre 16. Bien, eso es. Manejemos el siguiente criterio. En este caso, estamos manejando al compuesto del ácido sulfúrico. Su formulación química ya lo conoce. Hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4. Para el cálculo del peso molecular, saben cómo hacerlo porque es solamente un conteo. En este caso, tenemos hidrógenos para empezar. Luego tenemos azufres y finalmente tenemos oxígenos, ¿correcto? Tres tipos de elementos para empezar. De hidrógenos tenemos 2, de azufre según su fórmula química tenemos 1 y de oxígeno son prácticamente 4. Y a cada uno de estos se le multiplica su peso atómico. En este caso al hidrógeno se le multiplica siempre un 1, al azufre se le multiplica un 32 y al oxígeno se le multiplica seguramente un 16, ¿correcto? Tienen que multiplicar esos tres. Así que, ¿cómo nos quedaría más o menos? Va a ser así. 2 multiplicado por 1 más 32 más 4 multiplicado por 16. Lo pueden verificar en la cálculo. Sale un total de 98. Ese 98, ¿cómo se entiende? Son 98 gramos por cada mol. Siempre es así. 98 gramos del soluto por cada mol del mismo soluto. Porque como pueden ver, este cálculo lo acabo de hacer para el ácido sulfúrico. Pero el ácido sulfúrico está haciendo el papel del soluto porque es el componente minoritario. Gramos del soluto, moles seguramente del soluto. Se van a guiar por eso, ¿ya? Llegado a un punto como este, ya puedo aplicar factores de conversión y clave es poder partir de la densidad. En este caso, este valor que estoy remarcando. Algo parecido, partimos de la densidad. 1.1094 para empezar. 1.1094 unidades de la densidad para comenzar los factores de conversión. Arriba son los gramos de la disolución y abajo son los ml de la disolución, lo que significan totales. Gramos de la disolución, gramos totales arriba, ml de la disolución, ml totales también, ¿de acuerdo? A esto que estoy partiendo, que es la densidad, tengo que hacer aparecer una unidad como esta, moles del soluto sobre litros de la disolución. El de abajo, como pueden ver, siempre es más accesible poder convertirlo, entonces vamos con ese para empezar. Es mucho más simple el de abajo. Podemos colocarlo así, sabiendo que por factores de conversión tenemos memorizado esto. Saben siempre que por cada 1000 ml de la disolución equivale a un litro de la misma disolución, ¿sí? 1000 ml de la disolución equivale a un litro de la misma. 1000 ml del total de la disolución equivale a un litro de la misma disolución. Factores de conversión. Simplificamos un poco, ml por arriba, ml por debajo. Al haber hecho eso, por lo menos la sección de abajo ya es idéntica. Litros totales, litros totales. Solamente me falta modificar arriba. Moles del soluto. Estoy partiendo con gramos de la disolución, así que ahora puedo aplicar este factor de conversión, o lo que prácticamente es su porcentaje en masa, ¿ya? Entonces, siguiente factor de conversión. Decimos aquí, 16 gramos del soluto. Vamos a colocarlo así. 16 gramos del soluto equivalen a unos 100 gramos de la disolución. 100 gramos de la disolución. Arriba es soluto y abajo es disolución. Gramos del soluto, gramos de la disolución. Al haber hecho esto, podemos simplificar un poco, arriba y abajo. Gramos de la disolución con gramos de la disolución. Por lo menos ya está parecido. Son gramos del soluto, ahora ya es soluto, pero tienes que buscar moles del mismo soluto. Así que para poder convertir el gramo en mol, saben cómo hacerlo y es el cálculo del peso molecular, que justamente hemos aplicado al final.
En ese sentido, factor de conversión nuevamente. Nos quedaría ahora 98 gramos del soluto en la sección de abajo. 98 gramos del soluto en la sección de abajo. Y un mol del soluto en la sección de arriba, ¿correcto? Un mol del soluto en la sección de arriba. Mol del soluto, gramos del soluto, sección de abajo. Simplificamos un poco. Gramos del soluto con gramos del soluto. En ese sentido, ¿cómo nos quedaría? La respuesta final, ¿cuál sería? Arriba la unidad que nos quedó son los moles del soluto y abajo la unidad que nos quedó son los litros de la disolución. Y es justamente lo que se busca para poder expresar esto, que es básicamente la molaridad. Eso es, como pueden ver, nos digamos harto con los factores de conversión y con las unidades principales que les estaba explicando al inicio. Pueden multiplicar, pueden dividir todo lo que corresponda y según su texto sale 1.81 molar. Esa es su respuesta final. Pueden verificarlo, pero ya, toda la multiplicación háganlo igual, chicos. Tiene que salirles 1.81 molar. Al final de todo esto, 1.81 molar, ¿ya? Moles del soluto, litros de la disolución. Eso, chicos. ¿De acuerdo? Pueden confirmar de todas formas. Demos un segundito, por favor. Eso es. Bien, vamos con el siguiente, por favor, hijo de su texto. Ya. En este caso, por ejemplo, se hace referencia a la glucosa. Si por decirles no recuerda muy bien, la fórmula molecular de la glucosa es la siguiente. No es muy complicado de recordar glucosa. 6 es un carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿de acuerdo? Es un nombre común glucosa. En ese sentido, lo vamos a ver seguramente mucho mejor en la parte de química orgánica. Pero por el momento, ahí está la fórmula que le corresponde a la glucosa para empezar. Y lo otro es que no tenemos prácticamente los valores de los pesos atómicos, que como les dije en su texto, por lo menos no les dan, pero si fuera examen sí les van a proporcionar eso. Pero tampoco es tan complicado de recordarlos, por ejemplo. De repente uno que otro ya lo pueden recordar también, porque lo he colocado varias veces. A ver, en este caso, pesos atómicos tampoco tenemos como dato, pero tenemos tres tipos. Tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno. Tenemos carbonos, tenemos hidrógenos y finalmente tenemos oxígenos. Para cada caso, ¿cuánto valdría? Del carbono, por ejemplo, siempre vale 12. Del hidrógeno siempre vale 1. Y finalmente del oxígeno siempre vale 16, ¿correcto? Tenemos todo eso como pesos atómicos, eso más para empezar. Ya. Interpretaremos un poco los datos como el anterior
y luego de eso le vamos a colocar algún tipo de factor de conversión o de repente algún tipo de concepto. Pero así dice. La concentración de la glucosa en el plasma sanguíneo es el siguiente, 0.00504 molar. Ese, por ejemplo, y el dato es una concentración molar. Vamos a colocarlo así. Concentración molar, para este caso es todo este valor, es un valor un poco pequeño. 0.00504, ¿sí? 0.00504. Ahora, si es una unidad, por ejemplo, que le corresponde a la molaridad, saben de memoria sus unidades desarrolladas. La molaridad se define seguramente como el mol del soluto por cada litro total, o sea, por cada litro de la disolución. Moles del soluto, o sea, los moles de la S por cada litro de la disolución, por cada litro total. Teniendo en cuenta que el soluto en este caso seguramente es la glucosa y el disolvente es prácticamente el agua. Y además de eso, la disolución, cuando les coloco la D mayúscula, hago referencia a toda la mezcla. Si gustan, igual pueden especificarlo como hace rato. Pueden colocar, por decirles, un frasco, recordando que la glucosa es solamente una parte del total, no es el 100% por decirles, es solamente una parte. Así que en ese sentido, la mezcla está conformada por una parte que es la glucosa, su fórmula química es seguramente esa, y la otra parte que le corresponde es prácticamente agua. Les dije por eso, si no les especifican el disolvente con el cual están trabajando, es seguramente agua en todo caso, ¿ya? Indican un poco este es la glucosa y esto colocamos cuando hacemos referencia al soluto. El agua es el disolvente, así que es una D minúscula para el disolvente. Y finalmente, a toda la mezcla es la disolución, y a toda la mezcla le coloco una D mayúscula para hacer referencia. Disolución total es una D mayúscula, ¿ya? Eso es. La molaridad por lo menos ya tengo como dato. Aquí va la pregunta. Dice entonces, calcular la masa de la glucosa. Ya, la pregunta es clara. Calcular la masa de la glucosa. ¿Y en qué lo vamos a calcular? Eso lo pueden verificar solamente por las unidades. Vamos a calcular la masa de la glucosa, pero en gramos. Eso lo van a verificar con los incisos correspondientes. En este caso, masa de la glucosa, seguramente en gramos. Me están pidiendo masa en gramos de la glucosa, que seguramente se refiere al soluto. Si estamos tomando en cuenta unos 100 ml de plasma sanguíneo, eso nos dice. En todo caso, el volumen es eso, ¿ya? El volumen con el cual estoy trabajando son los 100 ml del plasma sanguíneo. Volumen trabajado, 100 ml del plasma sanguíneo. 100 ml totales, lo que significan 100 ml de la disolución, ¿ya? Eh, a ver qué tal nos va. Vamos a colocarlo igual a cuánto, a ver. Al total en este caso se le dice plasma sanguíneo, ¿no? Plasma sanguíneo en todo caso, esa va a ser su disolución, ya. Entonces, si ustedes, por ejemplo, recuerdan, prácticamente el concepto del peso molecular era así. El peso molecular, ¿cómo se define y cuáles son sus unidades? Arriba les decía que van prácticamente los moles del soluto y abajo van los litros de la disolución. Esa es la fórmula principal que manejamos para la molaridad, moles del soluto y litros de la disolución, ¿ya? En ese sentido, la fórmula que vamos a plantear nuevamente va a ser seguramente esta: molaridad, moles del soluto, litros de la disolución. Pero me voy a enfocar en o sea, qué es lo que voy a despejar y luego qué es lo que voy a hacer. Intentaremos planificar un poco eso. A ver, me deja entender. Por ejemplo, para la molaridad, esto por escribirles ya es dato. Aquí no hay dificultad. En lugar, vamos a colocar seguramente todo eso algún rato para la molaridad, ¿de acuerdo? Luego de eso, aquí por ejemplo, aquí abajo viene el litro de la disolución. Aquí viene el volumen, pero expresado en litros. El volumen en este caso son 100 ml. Así que los 100 ml, para empezar, deberías corregirlo y transformarlo a litros. Eso vamos a hacer. Tenemos un volumen ahorita en ml, pero voy a llevarlo a litros. ¿Saben cómo hacer eso? Dices entonces, factor de conversión, 1000 ml de la disolución, 1000 ml de la disolución por tablas de factores de conversión equivale seguramente a un litro, ¿sí o no? Tomando en cuenta que este factor de conversión es para la disolución, o sea que es para el total, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que aplico este factor de conversión, ya puedo encontrar o ya puedo hallar el volumen que estoy utilizando, pero esta vez en litros, ¿no? Es justamente lo que voy a manejar para después. En ese sentido, 1000 abajo, 100 arriba, la división entre ambas me sale un 0.1, ¿de acuerdo? Así que eso significa que son 0.1 litros totales, 0.1 litros de la disolución, ¿de acuerdo? En ese sentido, cuando les decía, y me van a colocar aquí la molaridad, seguramente van a colocar todo esto.
Y cuando colocan aquí algún tipo de valor en litros, seguramente van a colocar el 0.1, ¿sí o no? Así que de una forma parecida a la anterior, los litros tampoco ya son problema, porque ya los pueden colocar de forma sencilla. Y sin embargo, la diferencia seguramente de esta fórmula van a ser los moles, van a ser los moles del soluto. Te piden encontrar moles del soluto, te piden encontrar los gramos del soluto. Pero tú sabes que los moles y los gramos se relacionan a través de un concepto que se conoce como el peso molecular, que hemos visto en el anterior parcial. En ese sentido, la fórmula es esta, ¿no ve? Para la glucosa era un carbono 6, hidrógeno 12 y luego oxígeno 6. Hidrógeno 12 y luego oxígeno 6 en todo caso. ¿Sí? Esa es la fórmula que manejamos como base para la glucosa. El cálculo del peso molecular, saben cómo hacerlo por el anterior parcial también. Tenemos un carbono, tenemos un hidrógeno y tenemos seguramente uno. De carbono son 6 en su fórmula, de hidrógeno son 2 en su fórmula y de oxígeno son 6 en su fórmula. A cada uno se le multiplica el peso atómico que nos están proporcionando en el ejercicio, ¿ya? Del carbono, su peso atómico siempre vale 12. En este caso aquí está. Del carbono siempre vale 12, la multiplico por el 12. Del hidrógeno siempre vale 1 y del oxígeno siempre vale 16, ¿correcto? Multiplicamos esos tres valores y luego los sumamos. 6 por 12 más 12 por 1 más 6 por 16. Pueden verificar el total calculado. Por lo menos a mí me sale un 180. ¿Y eso cómo es interpretado o al final cómo se lo coloca? Decimos esto, ¿no ven? Lo manejamos como un factor de conversión. Se dice entonces que 180 gramos del soluto equivale a un mol del mismo soluto, ¿sí? 180 gramos del soluto equivale a un mol del mismo soluto. Gramos del soluto y estos son moles del soluto. Esa va a ser la equivalencia o prácticamente el factor de conversión que vamos a manejar al final. Les dije por eso, no hay problema si encuentro los moles del soluto. Si yo tengo, por ejemplo, mol de soluto calculado, con este factor de conversión lo voy a poder transformar seguramente a una masa en gramos del mismo soluto. Eso es. Así que vamos con la fórmula y a ver qué tal nos va. Intentaremos despejar los moles de soluto. Si lo despejo, a ver cómo me quedaría aquí. Lo voy a hacer aquí directamente, por favor. Ya. Si quiero encontrar entonces los moles del soluto, se debe despejar el litro y la molaridad se van a multiplicar, ¿sí o no? Me deja entender. Moles del soluto, estoy despejando el de aquí, ¿correcto? Esta M significa la molaridad, lo seguimos manteniendo solamente como M si gusta. Y el litro que está abajo, litros de la disolución, pasa seguramente a multiplicar. Entonces todo esto va a estar multiplicado por los litros totales, lo que significan litros de la disolución. Eso es. Si ya tengo la fórmula bien planteada, voy a intentar encontrar ahora los moles, pues a ver qué tal me va. Entonces decimos, aquí mismo, si no, en la misma línea lo haré. Sí, no haré mucho espacio. A ver, entonces decimos, a ver, en lugar de colocar molaridad, o sea, en lugar de colocar M, voy a colocar todo esto, lo que tenía hace rato, el 0.0504, ¿de acuerdo? Todo eso va a ser seguramente su molaridad, 0.00504. Entonces, en lugar de colocar molaridad, colocamos seguramente eso, ¿sí? Luego, se le multiplica prácticamente por el volumen expresado en litros, o sea, litros de la disolución. Se le multiplica por ese valor. Yo les dije que en lugar de colocar litros, se van a colocar en este caso 0.1. Así que le multiplicamos por ese 0.1, ¿de acuerdo? Eso es, un 0.1 al final, ¿de acuerdo? Entonces, la multiplicación y lo que me quede me va a proporcionar los moles del soluto. Así que al final vamos a encontrar esto. Lo que encuentre y lo que multiplique como tal me va a proporcionar seguramente los moles del soluto. Pueden verificar conmigo si gustan. Sería así, 0.00504 multiplicado por un 0.1. Por lo menos a mí me sale cuánto, 5.04 10 elevado a menos 4. Si quieren copian igualito, no hay problema. Entonces, 5.04 y aquí le acompaña un 10 elevado, aquí le acompaña 10 elevado a la menos 4, ¿sí? Entonces ahí tenemos prácticamente el cálculo y la multiplicación de estos dos y lo que significa que son los moles del soluto, ¿sí? Moles de soluto. Ya tengo moles de soluto. ¿Es la respuesta? Casi, ¿no? Porque la pregunta, la respuesta te dice gramos del soluto. El mol se vuelve en gramos solamente con su peso molecular. Así, del soluto, y que aquí le puedes aplicar un factor de soluto, seguramente en la sección de abajo, para que se pueda simplificar.
un mol del soluto abajo y los 180 gramos del soluto en la sección de arriba, ¿sí? Eso viene siendo un mol abajo, 180 arriba. Simplificamos entonces en todo caso los moles del soluto. ¿Cómo te quedaría? Mol del soluto simplificado por arriba y por abajo. Así que el valor que has encontrado, el 5.04, elevado a la menos 4, le tengo que multiplicar por un 180. Eso es 0.09 gramos del soluto al final. 0.09 gramos del soluto. Y me queda un 0.09, porque maneja solamente dos decimales. Ya. Listo, chicos, a este punto, ¿qué tal? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta al respecto? Con todo gusto. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta al respecto? Con todo gusto, chicos. Hacemos siguiente tema, chicos. Bien.